Una cifra importante. Los estudiantes matriculados según dependencia. La mayoría de los estudiantes en Bolivia, perdón, vamos a hacer algo más grande. En Bolivia, la mayoría de los estudiantes en colegio, el 77.5% están en colegios fiscales, que quiere decir que dependen del Estado. ¿Sí? Ahí está el mayor porcentaje, entonces, de ese PIB se va aquí. ¿Sí? Aquí es donde se va el mayor porcentaje de ese PIB, de ese 6%, y 6 punto y algo por ciento. Aquí es donde se va. ¿Sí? Porque en el caso de los colegios de convenio, pues este tipo de colegios tiene una doble partida, digamos, de ingreso. ¿Por qué? Por un lado, el gobierno se ocupa de los salarios de los docentes, pero acá también ¿qué se llaman? Los padres de familia participan en los aportes para que esta educación tenga vigencia. Y además, la Iglesia Católica, que también es parte, forma parte de tuición en la educación en estos centros. Las privadas, pues acá las privadas tienen un carácter totalmente diferente porque ahí se habla de una inversión de un cierto capital para después establecer los parámetros educativos. Entonces ahí están las características del cómo ese PIB, dónde va ese PIB, ¿no es cierto? El PIB entonces se va aquí, ¿sí? El PIB. Aquí lo vamos a escribir. Pues el mayor porcentaje del PIB se va aquí. ¿Sí? Ahí se va. Hay bastante tarea. Por eso es que los gobiernos, y siempre van a escuchar en las noticias, y hasta hoy en día, que no nos han dado alcoholcito en gel, que no nos han pintado las paredes, que no tenemos baños, etcétera, etcétera, que no tenemos profesores. En fin, todo eso se debe a esa proporción estadística en parte. Demuestra claramente. Hay un artículo que habla sobre el rendimiento de bachilleres, que además, según este artículo que está en el periódico de La Opinión, publicado el 4 de enero de este año, ¿ya? Que dice que hay un bajo rendimiento de bachilleres que se acentúa en las universidades. Es decir, cuando los estudiantes bachilleres tienen un grado de formación y tiene en términos de puntaje bajos, en las universidades ese porcentaje de aprobación o de reprobación todavía es mayor, ¿sí? Y acá claramente lo dice: padres y directores de unidades educativas advierten que más de la mitad reprobó el examen de ingreso en las últimas 3 gestiones. Estamos hablando del 2021, 20 y 19. Que han habido índices de reprobación al ingreso a la universidad. Por lo que piden medidas para mejorar su desempeño. Y ahí nosotros tenemos que analizar por lo menos desde 2 aspectos. Uno, yo diría, el cómo los han evaluado las universidades, es decir, de una mirada bastante vertical, todos van a reprobar. O sea, las evaluaciones que les hacen también no son, pues, como para poder decir quién está preparado mejor. O sea, hay que mejorar las evaluaciones en las universidades hacia los bachilleres, porque esas son altamente verticales. O sea, está mal. Y por otro lado, también hay que admitir que en los colegios, necesitan mejorar el índice de aprendizaje, que quiere decir que deben evaluarlos de tal modo que su aprendizaje en la evaluación se note un poco mejor en términos de estadísticos de puntaje, es decir, que tengan mejores notas de aprobación.
La situación entonces está, este estudio que se ha mostrado, se basa en la ciudad de Cochabamba, donde el director decide que los estudiantes de quinto y sexto, por ejemplo, dice, vuelvan a las aulas. Ahora, un criterio de muchos directores ha sido ese, que los estudiantes vuelvan al colegio a hacer presenciales porque, según ellos, por la forma de cómo se han hecho las educaciones virtuales, no se ha tenido aprendizajes suficientes para poder cumplir con el ingreso a las universidades. Entonces ahí hay un problemita de que suele ser hasta subjetivo. ¿Sí? En el análisis se toma en cuenta, por ejemplo, dice que hay un docente, investigador en temas del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón, está en Cochabamba, se llama Fernando Salazar. Dice que la cantidad de aprobados se mantiene pese a la pandemia. ¿Sí? Pues sí. Estas dos relaciones, la evaluación altamente vertical de las universidades y la formación insuficiente de los bachilleres en colegio. ¿Qué acciones sugieren o se plantean tomar? Dicen, se deben implementar políticas integrales para contrarrestar esta realidad. ¿Qué significa tomar estas acciones? ¿Sí? Que básicamente en los colegios se eleve un poco más el nivel de formación, se exija un poco más y se dediquen un poco más los profesores. ¿Sí? Quizá un poquito de menos actividades recreativas y algo más de actividades formativas. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las cifras que muestran, además de eso, es que entre el 2019 y el 2021, estas cifras se mantienen con índices de postulantes aprobados y en las diferentes universidades del país se evidencia que casi la mitad ingresa, ¿no? Y de estos una gran parte repite las materias. ¿Qué quiere decir? Hacen un gran esfuerzo para entrar a la universidad, pero luego los índices de repitencia o de reprobación en el recorrido de su carrera son altos. Ese es un dato importante, que quiere decir que la permanencia estudiantil en las universidades ya no es el tiempo que se programa en una currícula, sino que rompe esa barrera y de si fuera 4 años pasa a 5 o 6, dependiendo, ¿cierto?, de cuál es ese índice de repitencia. Y ahí hay unos datos interesantes que muestran, dice, por ejemplo, que en la Universidad Mayor de San Francisco Javier ¿no? de Sucre, el año anterior a este, ¿no? Me voy a, 22 al 21 sería en este caso. Caray, aquí estaba. Hubo 10.481 postulantes, de los cuales, dice, 5.160 han aprobado. Sí, la mitad de los postulantes han aprobado. Y en el caso de la Universidad de Cochabamba, igual, ¿no es cierto? Un porcentaje del 54.37%. Las cifras altas de aprobación están en la Universidad Católica, en la Escuela Militar de Ingeniería, donde se tienen un porcentaje mayores de aprobación. Y así en cada caso van a ir mostrando estas realidades que están bordeando entre el 48, 49, 50, 53% de estudiantes que aprueban en las universidades o para ingreso a las universidades. Y aquí hay otra cifra, otro dato interesante, ¿no? Dice que en Cochabamba estas
por carreras, ¿no? Cómo es que en el CV advierten que las preferencias por carreras son más o menos, en el caso de Cochabamba, por ingeniería y tecnología, seguido por economía, salud, y luego están las áreas sociales, humanísticas y ciencias agrícolas. Esto es un dato importante, ¿sí? Y vamos a ver que eso varía de contextos. En el caso de Cochabamba, miren, hay una tendencia alta de poder estudiar estas carreras de ingenierías y tecnologías, ¿sí? Y las áreas humanísticas, pues, están con menos preferencia, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de La Paz? Fíjense, esto es algo interesante. En este caso, en la ciudad de La Paz, en el contexto de La Paz, las más preferidas son las áreas sociales, humanidades, y después están las áreas de ingenierías y tecnología, ¿sí? Está casi invertido, digamos. ¿Por qué? En Santa Cruz es una situación intermedia, porque ahí la más preferida es la economía, luego ingeniería, tecnología, y luego están las humanidades y las sociales. Si solo miramos estos tres escenarios, que son los tres ejes, digamos, articuladores de la economía en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que las preferencias son diferentes. ¿Qué hace que en Cochabamba primero estén las ingenierías y qué hace que en La Paz primero estén las áreas sociales y qué hace para que en Santa Cruz primero se prefiera las carreras como economía? ¿Qué dicen, colegas? En La Paz, o que diga en Cochabamba, las empresas que tienen que ver con producción, empresas productivas, etcétera, es mayor. En cambio, en La Paz, lo que más se ve es política, marchas, estas cosas, y hacen que los jóvenes elijan eso, carreras sociales, humanísticas, ¿no es cierto? Y no productivas. Por tanto, en Santa Cruz, por este movimiento altísimo de economía, pues lo mismo, los estudiantes eligen esas carreras. Ahora, con estas preferencias de elección de carreras, ¿qué, qué ciudades entre las tres van a apuntar en la economía y en la producción? La Paz no va a ser, ¿sí? En La Paz estamos formando ingenieros, todo, pero como que no tienen mucho futuro en La Paz. Eso quiere decir, ¿sí? Porque la preferencia está en otra cosa, ¿sí?